Esto es Emprender Sí, el podcast. Si estás emprendiendo o piensas hacerlo, has llegado al lugar correcto. Entrevistas con emprendedores exitosos te ayudarán a implementar tus estrategias de administración, ventas, relaciones públicas y marketing. Genérate más con la información que personas en las empresas te comparten sobre programas de liderazgo y características que buscan en sus proveedores. Soy Eric Solano, host y realizador de Emprender Sí, el podcast. Acompáñame y genérate más. ¿Qué tal, amigos emprendedores? Bienvenidos al episodio 1 de Emprender Sí, el podcast, con una entrevista que realicé con el ingeniero Mario González, director de ASP Consultores. Es una historia muy interesante la que nos cuenta y tiene consejos muy valiosos. La historia tiene varias formas, varios puntos de partida, y el que a mí me gustó para iniciar es este. Una computadora modesta en la mesa de una casa, un volante realizado en Word, al que se le sacaron 500 copias para vender por primera vez a ASP Consultores. Bueno, Eric, primero que nada, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarte. Curioso, ahora el formato de la entrevista es diferente. Totalmente. Hoy no vamos a hablar de música, sino de mi actividad empresarial, que también la música es una actividad empresarial. ASP Consultores es un despacho de consultoría donde nosotros ayudamos y asesoramos a sus clientes a cumplir sus requerimientos legales en la parte que corresponde a medio ambiente, prevención de accidentes, seguridad industrial y protección civil. Esa es la parte que desarrolla ASP Consultores. El sector que atendemos es sector manufacturero, sector industrial, sector comercio y sector servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera de este tipo de negocios, puede ser un restaurante, puede ser una fábrica, puede ser un hotel, un centro comercial, tienen obligaciones legales en la parte de prevención de accidentes con sus trabajadores, cumplimiento de los requerimientos ambientales y la parte de la prevención mediante la protección civil. Eso es lo que hace ASP Consultores. Bien, y hasta donde yo sé, no lo haces tú solo, tienes a la gente que te apoya. Pero vamos a la parte, el momento en la historia en la que tú decidiste aventarte a hacer el negocio. ¿Cómo fue? Bueno, si quieres hablar de la parte histórica, pues me tengo que remontar a los años 90. Y yo en los 90, en 1994, ingresé a los servicios de emergencia de la ciudad de Querétaro, propiamente a la Cruz Roja, donde estuve trabajando como voluntario 18 años de manera ininterrumpida. Y quise dedicarme a esto de ser paramédico, de ser bombero, también soy bombero. Y empecé a trabajar por allí de 1998 como enfermero en las fábricas, en las industrias, en las fábricas. Entonces, mis responsabilidades en la empresa fueron aumentando. De dar primeros auxilios en la enfermería, terminé como supervisor de seguridad y me di cuenta de que yo no tenía la formación académica para ese tipo de actividades. Entonces me empecé a estudiar, empecé a prepararme y una cosa llevó a la otra. La Cruz Roja me llevó a los bomberos me llevó a la seguridad a la protección civil a la seguridad industrial y la seguridad industrial a la consultoría. Una cosa fue a la otra, pero fue por cubrir una necesidad en cuanto a mi formación que yo requería para hacer este tipo de trabajo. Soy ingeniero de profesión, pero también soy paramédico y bombero. Y estuve trabajando en diferentes empresas, tanto como jefe de seguridad industrial o supervisor o responsable de los servicios médicos laborales, prestando primeros auxilios en las enfermerías. En el 2003, mi hermano me entró a trabajar a una empresa de consultoría en el área de diseño y me comentó que había una vacante de instructor de bomberos. Yo era bombero, no tenía trabajo en ese entonces, pues me metí a trabajar de instructor de bomberos y duré en esa empresa 8 años. Estuve trabajando con ellos, haciendo aspectos de capacitación de brigadas, asesorías, consultorías,
y por cuestiones personales tomé la decisión de salir y fue cuando nació ASP Consultores. ASP Consultores nació en mayo del 2011, aunque ya tengo muchos años en este trabajo, pero propiamente como director de ASP Consultores, ya tenemos 8 años y vamos para los 9 años en la empresa. Y esa es la historia de ASP Consultores. Y bueno, viene la parte de los clientes. Obviamente tuviste que relacionarte, tuviste que salir a vender la nueva marca, porque entiendo que, bueno, mucha gente te conocía por nombre como el ingeniero Mario, pero después tuvo que formarse esta marca y salir a promoverla. Bueno, mira, algo que me ayudó fue de que a mí ya me conocían en el sector industrial. Como en todas las actividades, giros y comercios, los sectores forman círculos. Por ejemplo, en medios de comunicación y diseño y desarrollo de diseño, donde tú te desenvuelves, seguramente conoces a tus pares, a tus aliados, a tus competencias. En la música, que es otro aspecto también, es igual, el círculo de promotores. Cada sector de negocios tiene su círculo. Entonces, en mi círculo, que es la comunidad de emergencias y la seguridad industrial en Querétaro, pues yo ya era conocido. Entonces eso facilitó la puesta en marcha del negocio. Primero, porque yo ya tenía la experiencia de 15 años atrás. Y segundo, porque los responsables de mis servicios, de contratar mis servicios en Querétaro, ya me conocían. Entonces eso facilitó el desarrollo del negocio, y el crecimiento pues ya se debió por nuestra cuenta, el esfuerzo que hacíamos y la dedicación y el cómo fuimos desarrollando a nuestros clientes. Y bueno, aquí todo va fluyendo bien y todo. La pregunta sería, ¿con qué retos te encontraste cuando estabas iniciando ASP? Ya mucha gente te conocía, ya te empezabas a mover, te relacionaste, pero hubo algunas cosas por ahí que dijeras, híjole, ¿cómo le voy a solucionar? ¿Cómo lo voy a hacer aquí? ¿Cómo lo voy a hacer allá? Bueno, mira, ASP no es diferente a un restaurante, a una papelería, a un taller, a una fábrica, a una tienda de ropa. No es diferente. ASP es un negocio que tiene su línea de trabajo, ¿no? Su línea de servicio, igual que una papelería, igual que un bar, igual que una fábrica. Una fábrica fabrica autopartes, fabrica partes y las vende a un cliente. Una papelería vende artículos escolares y los vende a un cliente. Una carnicería, una pollería, pues venden la carne a un cliente. Yo vendo mis servicios y mi tiempo a un cliente. Entonces mi negocio no es distinto de la filosofía de cualquier otro negocio. Pero ¿cuáles fueron los inconvenientes? Primero, el abrirme mercado. Yo estoy muy agradecido con la empresa a la cual yo presté mis servicios 8 años antes de dedicarme a trabajar por cuenta propia, y fui leales con ellos. ¿Qué significa leal? Que cuando yo renuncié por cuestiones personales, yo no fui a buscar a los clientes de mi ex jefe, yo no fui a buscarlos, ni tampoco fui a ofrecerme, ni fui a presentarme. Primero, porque no tenía nada que presentar. Para el tipo de trabajo que yo hago es requerida hacer la inversión en ciertos equipos. Entonces, primeramente tenía la experiencia, pero no tenía los recursos para la inversión. Y cuando empecé a trabajar con proyectos que caían dentro de mi capacidad y de mi alcance, sin adquirir deuda. Y después la empresa fue creciendo en cuanto a infraestructura. Digamos que esa fue la parte complicada para el despegar el negocio. Pero la parte comercial es más interesante. Por ejemplo, cuando tú vas a venderle un servicio, un bien a una industria, mucha gente se desanima porque el dinero no llega, los flujos de efectivo no son inmediatos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo hago, yo lo cobro a 30 días, lo cobro a 60 días, lo cobro a 45 días, dependiendo los tiempos de pago de la empresa. Y mucha gente tiende a desanimarse cuando le quieren vender al sector comercio. Por ejemplo, ahorita en el restaurante donde estamos,
Después de comer me van a pasar la cuenta y ese dinero ingresa inmediatamente a la caja del restaurante y el restaurante al final del día hace su corte de caja. Una papelería vende desde una pluma hasta 100, pero si sean 50 centavos o 1,000 pesos o 5,000 pesos o 10,000 pesos, eso ingresa ese mismo día a la papelería. En mi caso no. Si yo brindo un servicio a un cliente el día de hoy, a mí me van a pagar en un mes, me van a pagar en 45, inclusive tengo clientes en 90 días. Entonces, lo más difícil de arrancar el negocio es justamente tener primeramente la liquidez para poderme mover. Por ejemplo, la necesidad de comprar equipos, desde equipo de cómputo, equipo de oficina, una línea telefónica para tener comunicación con los clientes, un espacio donde poder trabajar. Los gastos que implica hacer viajes, por ejemplo, ayer regresé de la ciudad de Monterrey de brindar un servicio y obviamente el ir y regresar se implicó un gasto más mis gastos en el tiempo que estuve allá, como los alimentos, el combustible del vehículo, pero por otro lado estaban mis gastos como persona, como padre de familia. ¿Por qué? Porque tenía que seguir pagando la renta de una casa, los servicios de una casa, agua, luz, la despensa, la colegiatura de mi hija, y ese fue el principal problema al principio, ¿no? Por eso mucha gente se desanima y no se animan a emprender y prefieren la comodidad de un empleo, ¿no? Digo, la ventaja de un empleo fijo, que yo no digo que esté mal, es que bien o mal el 15 o el 30 uno cobra, ¿no? Pero acá cuando trabajas por tu cuenta no es así. Hay una realidad económica, no todos podemos ser emprendedores, ni todos podemos ser empleados. Es imposible. Si eres emprendedor, pues, y no quieres ser empleado, pues nunca vas a poder emprender, porque no vas a tener quien trabaje para ti, ¿verdad? Y esa es la realidad del negocio. Ese es el problema que hay con la invertir. Primeramente, tener la capacidad para invertir y soportar los golpes. ¿Por qué? Porque es ir a peregrinar, es ir a tocar puertas, ofrecer tus servicios, realizar juntas, y te encuentras con empresas que se interesan en tu propuesta, con empresas que no se interesan, pero también resulta que hay una competencia en la calle, gente igual que yo, más preparada, menos preparada, pero al final de cuentas es competencia a la cual yo también tengo que competir contra lo que ellos ofrecen. Y así es los problemas que he encontrado en este negocio. Hacemos una breve pausa para recordarte que puedes descargar y escuchar este podcast en iTunes, en donde te agradecería mucho tus reseñas de 5 estrellas. Disfrútalo también en las redes sociales de Iconema Communication and Films, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Emprender Sí, el podcast, es una producción de Eric Solano para Iconema Communication and Films. Genérate más. Estábamos hablando sobre cómo comenzaste, sobre los retos, y ahorita en la plática de sobremesa dijiste una frase que me gustó, que me gustaría que pudiéramos ahondar y abundar en ello. Uno sale de la escuela o uno empieza a trabajar. Aprendes tal vez en la escuela la teoría y más o menos te platican cómo es la práctica y medio practicas, y luego cuando trabajas ahí le entras a la práctica. Pero hay algo que nunca te enseñan: a emprender. Nunca te enseñan a ser empresario, a valerte por ti mismo, a administrar gente que vas a contratar, a ver a los clientes. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, desde un inicio, ¿cómo lo viviste? Bueno, mira, es correcto lo que dices. Primero que nada, hay algo que yo siempre le digo a los recién egresados que se quejan de que no encuentran empleo. Hay que entender, yo soy profesionista, soy ingeniero ambiental, titulado, con cédula. La escuela no es una bolsa de trabajo. La escuela es para formarte en algún campo del conocimiento humano, desde las ciencias hasta las artes, en cualquiera de sus variables. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo decido estudiar antropología,
no es porque forzosamente me tenga que dedicar a ser antropólogo. Yo estudiaría antropología por incrementar mi nivel de conocimientos en un tema y porque me gusta la historia humana. Pues por eso estudiaría antropología. Mas no quiere decir que saliendo de antropología voy a ir a pedirle trabajo a la única entidad. Yo creo que solo hay dos entidades que contratarían antropólogos: el Instituto Nacional de Antropología e Historia y las universidades para dar clases de historia. Así es. Pero no me imagino un antropólogo que esté con su anuncio, se ofrecen servicios de antropología. Bueno, pues, ¿qué onda contigo, compadre? ¿No? Igual con un filósofo, un licenciado en filosofía, es lo que debemos de entender. O sea, uno va a la universidad a formarse en el conocimiento humano. Más no significa que porque yo soy ingeniero tengo que trabajar de ingeniero, ¿no? Dado caso, yo tendría que estar trabajando en una planta de tratamiento, en el relleno sanitario. ¿Por qué? Porque es medio ambiente y yo soy ingeniero ambiental. Ese es el primer error que muchos jóvenes cometen, que es que no encuentro trabajo de mi carrera. Puede ser dos opciones. Primero, escogiste mal la profesión, porque si no eres capaz de generar ingresos con tus conocimientos, eres un mal profesionista. Así como hay ingenieros que se quejan, o abogados o licenciados o cualquier profesionista que no encuentra empleo, pues yo conozco lo contrario también. Conozco ingenieros que dirigen, que son directivos de grandes empresas o que desarrollaron proyectos muy grandes o que son muy exitosos. Bueno, entonces, ¿por qué ellos sí pudieron y tú no puedes? El secreto es la rama de trabajo con la cual te hayas tú inclinado. Ahora, en cuanto al emprendedurismo, te voy a decir una cosa, Eric. No se requiere un título para vender chiles. De verdad, no se requiere. Yo vengo de familia de comerciantes. Orgullosamente yo soy originario del barrio de la Cruz. Y mi familia materna, a la fecha, desde que inició mi abuela el mercado, siguen siendo comerciantes. Yo viví parte de mi infancia en el comercio de la Cruz y no se requiere un título para vender ahí. Los títulos académicos son únicamente para desarrollar ciertas profesiones que requieren que lo tengas. Si vas a ser abogado, pues tienes que tener un título de abogado, porque tienes que acreditar que estás titulado ante un juez para poder defender o acusar. Digo, no soy abogado, pero sí lo entiendo yo. Igual, si eres médico, tienes que estar titulado para recetar un medicamento, diagnosticar una enfermedad, porque hay una ley de salud que dice que así debe de ser. Si vas a hacer un puente, pues el albañil puede hacer el puente, pero el albañil no va a dictaminar el puente, lo va a dictaminar un ingeniero civil o un arquitecto, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que lo primero que tenemos que hacer para emprender es quitarnos el chip de que salí de la universidad y no encuentro trabajo. Y ahora, volviendo justamente a esa necesidad, muchas universidades hoy en día están desarrollando emprendedurismo, talleres de emprendedurismo. Inclusive hay universidades, yo puedo decirte el TEC de Monterrey, que tienen una incubadora de empresas. La UAC tiene una incubadora de empresas. Pero ¿qué tipo de negocio voy a emprender con mi carrera? Por ejemplo, si yo soy abogado, pues ¿cuál sería el negocio? Pues un despacho, ¿no? Es un despacho de servicios de asesoría jurídica. Pero no me imagino un abogado emprendiendo fuera de la abogacía. O sea, vuelvo al punto anterior. Para emprender no requieres un título, requieres tres cosas. Primeramente, talento para desarrollar algo. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a tocar guitarra. Un amigo brasileño que se llama Kiko es mi profesor de guitarra y soy un bruto tocando la guitarra, ¿no? Entonces no tengo talento para la guitarra. Pues decidí aprender a tocar, pero por ¿cómo se llama? Por gusto. Eso no quiere decir que yo me voy a dedicar a ser guitarrista, ¿no? Entonces mi talento no es la música. Mi talento fue otro. Entonces la primera regla del emprendedor es que encuentres tu talento. Esa es la primera regla. La primera regla. La segunda regla es que tengas un fondo y un colchón. ¿Por qué? Porque tú, antes de que
Tú podrás decir a todo el mundo que tú eres el mejor, pero tienes que demostrar que eres el mejor. ¿Y de qué manera demuestras que eres el mejor? Cuando las personas te prefieren a ti y no a la otra persona. Ahí sí es cuando realmente eres el mejor, porque te prefieren a ti. Entonces eso puede llevar tiempo, ¿no? También depende de la línea de servicio a la que te dediques. Y por último, aguantar vara. Aguantar vara, ¿qué significa? Todos sueñan con emprender, pero pocos se animan a emprender. Cuando piensas en un negocio, piensas con alegría, con optimismo, pero de repente te acuerdas que debes la renta o que debes Coppel, ¿no? Y dices, híjole, pero ¿cómo voy a pagar? Entonces mucha gente se desanima por el miedo al fracaso económico. Mira, todos los negocios fracasan, en algún momento fracasan. Yo no conozco ningún empresario exitoso que no haya fracasado. Y un empresario no es el dueño de la Coca-Cola, el dueño de Chrysler, el dueño de Ford, el dueño de Kellogg's. Un empresario es cualquier persona que emprende. Empresa es emprender, de ahí viene el vocablo de emprender, ¿no? De emprender. O sea, yo conozco una señora que tiene un negocio pequeño de artículos escolares. Ella es una emprendedora, está emprendiendo. Y yo creo que serían las 3 reglas: talento, dedicación y no tener miedo al fracaso. El fracaso forma parte de... Acabas de responder dos preguntas que tenía preparadas. Ya nada más quedaría una, y va con este tema del fracaso. Platícame de algún fracaso y cómo lo resolviste. ¿Cómo fue tu experiencia? Digo, porque yo también he emprendido, tuve fracasos y sentía que a ver cómo lo hacía, pero lo resolvía y todo. Seguramente tú tienes algo interesante que comentar. Mira, en mi opinión el fracaso es el no haber concretado un proyecto, que un proyecto haya salido mal, que una venta no se haya logrado, o que hayas perdido un cliente, o que no tengas trabajo en 3 meses. No lo sé, el concepto de fracaso yo creo que no puede ser general, no puede ser general, es diverso. En el caso de los servicios que ACP Consultores presta, nosotros tratamos con personas. Por ejemplo, tú llevas tu coche descompuesto a un mecánico. Si tu carro quedó mal, pues ya no vuelves a contratar a ese mecánico. Si el mecánico no te entregó tu coche a tiempo, pues ya no vuelves a confiar en ese mecánico, ¿verdad? Si le mentiste al mecánico, le dijiste, y si el mecánico te mintió y te dijo que era el motor y resulta que no era el motor, era la transmisión, pues ya no vuelves a confiar en ese mecánico. Entonces, yo creo que el primer punto para no fracasar es la honestidad. Pero ¿por qué fracasan los negocios? Los negocios fracasan desde el momento en que el emprendedor cree que va a fracasar. Yo no te podría decir cómo es la línea de mercado de una papelería. Sé que es cíclico, sé que tienen temporadas altas como ahorita el regreso a clases y tienen temporadas bajas como las vacaciones de verano. Pero son ciclos, acá son ciclos. En el caso concreto de lo que yo hago, es muy variable. Por ejemplo, para mí es desastroso cuando hay crisis económica. Mucha gente dirá, pues ¿por qué? Es simple. Si el país económicamente está mal y no hay inversión privada, yo los servicios que vendo es para el sector privado. ¿Cómo funciona una empresa? Voy a poner, por ejemplo, un carro, un automóvil. El automóvil que tú y yo vemos en la agencia de autos está conformada por más de 4,000 partes. No sé si sabías eso, 4,000 partes. Esas 4,000 partes las fabrican diferentes empresas que se llaman proveedores. Uno provee las llantas, uno provee los rines, uno provee los tornillos, uno provee los limpiadores, uno los asientos, uno los cristales, uno de los engranes que va dentro del motor, otro provee otro engrane que va en la transmisión, etcétera. Y esos proveedores a su vez tienen otros proveedores. Por ejemplo, el que hace el engrane utiliza acero que le vende otro proveedor. Pero para procesar el engrane requieren aceite que le vende otro proveedor. Eso se llama cadena de valor. En el caso concreto, mis servicios no forman parte de la cadena de valor. Es decir, mis servicios no son necesarios para elaborar la pieza. No son necesarios, no son prioritarios.
la empresa puede prescindir de mis servicios o no, simplemente no requerirlos o buscar una opción más barata que le dé el mismo resultado. Cuando yo pierdo un cliente, ese sería el concepto del fracaso, yo creo, ¿no? A la fecha, como emprendedor en este negocio, no considero que haya tenido un fracaso que me haya dicho retírate, si no, no tendrían esto 15 años, he sobrevivido en ello. Yo no sé, visualizo el fracaso como que un negocio quebró, una tienda cerró, no sé, que estuvo mal ubicada, no tuvo ventas y cerró el negocio porque no podía pagar la renta y la persona se dice ya no lo vuelvo a hacer. Yo creo que ese es realmente el concepto de fracaso, cuando tiras la toalla, y yo no he tirado la toalla en 15 años que tengo en esto. Sin embargo, he tenido muchos problemas. Primero, la competencia, no hay un parámetro para la competencia. El ¿por qué? Porque lo que nosotros hacemos es dar a las empresas lo que llamamos entregables, que es un documento. Por ejemplo, una licencia. Hay dos formas de sacar una licencia, tres formas: por la vía legal, por la vía ilegal y porque alguien te echó la mano. ¿Cuál es la vía ilegal? Cuando favoreces la corrupción. La vía legal es cuando vas a formarte como 20 veces y 20 veces te dicen venga mañana, venga el lunes, o sea, tú quieres ser buen ciudadano. Y yo quiero ser de ese tipo de consultores. ¿Por qué? Porque mi universo es muy pequeño. Y yo no me quiero quemar. Mira, él me tramita mis permisos porque él tiene un compa en el municipio que le echa la mano, y hay consultores que sí, y te señalan. Lamentablemente, para obtener ese papel hay tres formas, ya te dije, y hay empresas que están dispuestas a gastar lo menos posible, y hay gente que está dispuesta a ofrecer su trabajo para obtener el mismo papel, y eso es, digamos, que lo que me desanima en este negocio. Pero también aprendí que así como hay clientes malos, hay clientes buenos que quieren hacer las cosas bien, y esos son los clientes que a mí me interesa trabajar. Pero en resumen, el fracaso es cuando tiras la toalla y dices ya no lo vuelvo a hacer. Yo creo que a la fecha no he tenido ese pensamiento. He emprendido negocios que no tienen nada que ver con ASP Consultores. Uno de esos es ASP Producciones, que es un negocio musical donde tú ya me has entrevistado en otras veces. Y yo te puedo decir que el fracaso es que no fue nadie al evento, ¿no? Y fue un fracaso comercial porque no recuperé la inversión. Pero yo creo que el fracaso es un concepto que está en tu cabeza, y no hay un parámetro, una regla para compararlo. No lo sé. Yo conozco una persona que construyó un edificio, tiene 300 departamentos en ese mismo edificio, lo hizo con una plantilla laboral de 1,500 personas y dice que fracasó. Pero no quiero, oye, ¿por qué fracasaste? No lo sé, o sea, no hay forma de compararlo o medirlo. Es una de las mejores entrevistas que he hecho hasta el momento, la verdad. Con lo que yo acabo de aprender ahorita, que espero que todos los emprendedores que escuchan el podcast que se lleven algo, el 50-20% de lo que dijiste, creo que ya tienen mucha materia prima para iniciar o para continuar motivados con lo que están haciendo. Por mí ya estamos, a menos que quieras decir algo más, yo me quedo inspirado. Pues gracias, Eric, como siempre, por la entrevista. Es un gusto hablar contigo, bro, y la comida fue muy amena. Hay cosas que no podemos compartir en esta entrevista, pero ¿qué agregaría yo para terminar? Aparte de darte las gracias, que el verdadero reto de emprender no es cuánto gastes ni en qué inviertas, sino la energía y las ganas que tengas para emprender. Para mí, tu negocio es exitoso desde el primer momento que decidiste emprender. ¿En qué momento fracasaste? No fracasaste cuando lo cerraste o se te cayeron las ventas. Fracasaste cuando decides retirarte. Un saludo, Eric, y gracias. Al contrario, gracias. Amigos emprendedores, muchas gracias por escuchar. Este fue el episodio número 1 de Emprender Sí, el podcast, la entrevista con el ingeniero Mario González, director general de ASP Consultores. Una entrevista muy interesante. A mí la verdad me dejó bastante inspiración, sobre todo en esta parte que menciona al final sobre
cómo entender el fracaso. Realmente fue esto que dijo una forma para mí de resignificar la palabra fracaso. Como pudieron darse cuenta por el sonido de fondo, toda la entrevista se desarrolló en un restaurante. Fue gracias al ingeniero Mario que tuvimos la entrevista ahí. Fue una invitación a comer, lo cual le agradezco mucho. Gracias Mario, gracias ingeniero. A ustedes les vuelvo a agradecer que hayan estado hasta aquí. Les recuerdo que este podcast, este episodio, el anterior y todos los demás que vayan surgiendo, pueden descargarlos, oírlos de iTunes. Ahí van a encontrar como Emprender Sí, el podcast, o pueden buscar también como Iconema Communication and Films. Y en otras redes sociales también pueden encontrar todos los episodios, el anterior y los que se vayan desarrollando. Estos se estarán posteando en las redes sociales de Facebook, LinkedIn, como quieran decirle, y YouTube de Iconema Communication and Films. Búsquenlo así, Iconema Communication and Films. Ahí van a encontrar los demás episodios. Nuevamente muchas gracias y nos estaremos escuchando muy pronto. Y recuerda, genérate más. Esto fue Emprender Sí, el podcast. Nos escuchamos pronto y recuerda, genérate más.